palabras muy breves pero muy sentidas. ¿M? En primer lugar, una tremenda emoción haber escuchado a nuestros invitados, realmente, una tremenda emoción. Una emoción que nace de una presentación que, estando inspirada en valores éticos, encuentra un fundamento en un manejo de la realidad y una presentación extraordinaria. Y yo creo que eso es algo que uno debe agradecer y debe emocionarse ante una presentación tan contundente y tan basada en valores. Es algo que aprovecho de expresar mi agradecimiento, no están aquí ahora las representantes de la Embajada de Estados Unidos, pero quiero expresar mi agradecimiento al apoyo que han dado, digamos, a nuestra interacción con universidades norteamericanas y señalar como un dato de la causa, digamos, esta admiración que el mundo siente por un mundo intelectual como el norteamericano. Yo tuve el privilegio de tener un año teniendo 13 años en un colegio en Estados Unidos, después de haberme formado posteriormente en Estados Unidos después de mi título. Yo creo que esta cosa de basarse en datos de la realidad como un factor fundamental en la toma de decisiones y en el pensamiento. Y lo destaco porque es muy irónico hoy día ver cómo en todo el mundo el pensamiento, si ustedes quieren, más progresista, como el que hemos escuchado de parte de estos dos profesores, es un pensamiento muy basado en datos y factual, y el pensamiento más conservador, el pensamiento más ilustrado al neoliberalismo, si ustedes quieren, insisten a pararse a detalles como el antiestatismo, el individualismo, que se hace cada vez más difícil entender de que, yo diría más bien que si es por los valores individuales, si me permiten, el gran fracaso del modelo neoliberal en Chile fue precisamente negarle a los individuos la posibilidad de tener acceso a una educación y a poder desarrollarse como tales. Así que considero notable. Muy breves acotaciones a modo de agradecimiento. Al profesor Brady creo que es muy iluminador esta necesidad que tenemos de ver más allá de estos esquemas inmediatos, como esto de que hemos dicho, lo decía también Carolina, esto del retailer que vende un commodity a un cliente, sino que ver los vínculos o sea, y ser hipermétrope y no miope, digamos, en la forma de entender nuestra realidad. Un ejemplo que para mí es muy decidor, me gusta mucho decirlo, quiero repetirlo acá. Si ustedes en Santiago hacen un viaje en automóvil y quizás pueden partir ahí de Recoleta, seguir por la avenida Santa María, llegar hasta Vitacura, Tabancura, para abajo, van a ver muchas clínicas privadas que construyen una torre detrás de la otra, ¿ya? Y ustedes pueden preguntarse quién paga por esta expansión del sistema privado en salud, esta enorme ganancia que tienen. Y la respuesta es: ¿quién paga por eso? Es una familia de clase media baja, a lo mejor, que vive quizá en Franklin con Nathaniel, y que son quienes están pagando el arancel de su hija que estudia agronomía o derecho en la Universidad de Chile. Y con esa plata la Universidad de Chile subsidia un hospital que es el que forma a los especialistas que van a ser la fuente de ingresos del sistema privado. Entonces, esa necesidad de poder ver más allá de estas relaciones inmediatas creo que se hace muy urgente en el análisis que hagamos en Chile. Por mencionar un dato solamente a la pasada, ¿ya? Esta visión que nos ofrece el profesor Brady, por favor, tomémoslas, por favor, en el caso de la delincuencia. ¿Cómo vas a seguir viendo que la delincuencia es un tema de que no tenemos suficientes carabineros o no damos suficientes años de cárcel? O sea, creo que es muy importante el ser capaz de tener esta visión que vaya más allá de estos vínculos inmediatos y mentirosos. Destaco, para mí, digamos, me emociona mucho el profesor Carnoy, ya toda la exposición que hace, pero en particular la denuncia que hace en definitiva de esto de lo que son las universidades privadas que no dan una formación real a los estudiantes, que no permiten abrir un mundo, expandir un mundo, ¿ya? Y la implicancia brutal que tiene en un país en que se le entrega plata, se hace transferencia, creo que la última exposición fue extraordinariamente elocuente, se hacen transferencias del sector público al privado sin siquiera pedir cuenta. Carolina decía eso, sin siquiera pedir cuenta de qué están haciendo los privados con la plata del Estado que se le está dando. O sea, ni siquiera eso, independientemente de toda la tremenda burocracia y carga que tiene el sector estatal, lo sabemos muy bien. Pero ¿cómo va a ser posible que le entreguemos toda esta plata a privados que, por favor, desde el punto de vista, y tomo lo que decía Carolina, desde el punto de vista, yo diría, de las familias que tienen a su hijo en esa educación, ya reconocidamente de no buena calidad,
¿ya? Que nos está abriendo un mundo el estudiantado, pero por favor garanticémosle al menos que el dinero que estamos transfiriendo lo van a ocupar en la educación de su hijo y no en otras cosas. ¿Mm? Creo que son temas muy candentes. Eh, Recojo sí, sí, a lo que decía Andrés ahora, ¿ya? Y creo que, que es muy interesante algunas cosas que nos provoca pensar. Algunas de las cuales quizás habría que darle una vuelta adicional, ¿ah? Porque por ejemplo cuando se dice a mediados del siglo XX hubo un deterioro por la politización de las universidades estatales que hizo deseable las universidades privadas, yo creo que quizás habría que dar un paso anterior en la cadena de hecho y decir por qué ocurrió esto dentro de las universidades, porque a lo mejor nos encontramos que son las crisis de las sociedades latinoamericanas las que hacen que repercute en la universidad. Y creo que el mejor caso, si uno quisiera demostrar esto, es Chile. En la década del 60, lejos, no fue delante de la Universidad de Chile que hubo un gran lienzo que acusaba a un diario que representaba un sector político importante, lo acusaba ya y lo denostaba. ¿Ya? Fue en una universidad privada que ocurrió eso, que probablemente uno de los actos políticos más importantes por los cuales se recuerda hasta el día de hoy esa década. Lo mismo no fue una universidad privada la que eligió un rector extraordinariamente progresista que creó un centro de estudio de la realidad nacional. Entonces, eso involucrarse en política quizás fue un poco al revés, quizás fueron la crisis de la sociedad la que llevó a la politización de las universidades más que pensar que fueron las universidades estatales las que primariamente partieron con esto. ¿Ya? Y lo otro que creo que es fundamental en el debate actual es la muy respetable idea de libertad de expresión, que básicamente es la idea que como muy bien decía, me gustó mucho lo que decía el profesor Carnot, ya en Francia sin duda que estaríamos mucho más extremos y nosotros de alguna manera, manera seguimos el modelo francés en que la educación pública en Chile era una verdadera catequesis del ciudadano y del Estado, digamos. Nosotros éramos formados en los liceos en los principios de lo que era la nación, el Estado, ¿ya? La ciudadanía, el concepto de ciudadano. Y ahí es invitador pensar, en ese contexto es válida, como lo plantearon muchos sectores políticos en ese momento, ya pienso fundamentalmente en intelectuales demócratas cristianos, ya el derecho que tenía una familia a que sus hijos fueran educados en un contexto distinto a los del Estado y cercanos a algo que para ellos era espiritualmente religioso, y me parece que es una argumentación muy válida, digamos, independientemente de quien pague, como agregaba el profesor Carnot, pero me parece una argumentación muy válida. Pero yo me atrevería a sugerir que uno de los dramas del último tiempo es que este debate muy respetable se confunda un punto que uno puede reconocerlo con el debate de el derecho a la libertad, ya no de la educación y expresión en cuanto a estructura de valores, sino que en cuanto al derecho que uno tiene a hacer un comercio o un negocio con el proceso de la educación. Y esa confusión creo que es tremendamente peligrosa, porque en definitiva uno termina con lo que hay hoy día, en el cual prácticamente ninguna universidad ha sido cerrada por mala. Han sido cerradas porque son negocios que no funcionaron y fueron a la... O sea, las universidades no han sido clausuradas por ser malas universidades. Las que no están hoy día fueron clausuradas porque fueron negocios que no resultaron, o sea, no fueron, que es otra forma de ver el tema. Y sobre todo porque de alguna manera a uno le queda la sensación de que en definitiva ahí sí, en una forma quizás caricaturesca, el razonamiento es mientras haya un mercado, o sea, mientras hayan familias que están dispuestas a pagar lo que esta universidad cobra por lo que esta universidad da para sus hijos, esta universidad tiene razón de ser. Y no estoy seguro que eso pueda ser comparado a lo que en otro momento de la historia intelectual de Chile fue el concepto de libertad de educación, que tenía una concepción, creo, bastante distinta. Bueno, termino reiterando mis agradecimientos a los participantes, muy emocionado. La verdad es que fue emocionante escuchar estas presentaciones, fue emocionante y agradezco mucho a los dos comentarios que creo que fueron tremendamente enriquecedores, el de Andrés y el de Carolina, digamos, creo que fueron muy enriquecedores y nos dejaron mucho. ¿Ya? Y termino también con algo que tiene que ver con una pregunta que se hacía un rector o un decano de la Universidad de Yale, y que decía, ¿cuándo la universidad dejó de preguntarse como tema central por el significado de la vida? ¿Mm? Y creo que un poco lo que hemos escuchado acá nos retrotrae a esa pregunta, digamos, ¿cuándo empezamos con esto de cuánta plata íbamos a ganar más si estudiábamos en una universidad, ya la rentabilidad que podía tener tal cual o tal cosa, y nos dejamos de algo por el cual pagamos un precio muy grande, porque creo que en todo esto hay una circularidad.
Y la circularidad es que mientras más se impone un esquema que nos aleja de los valores y de lo intelectual, más difícil va a ser capaces de establecer un debate, y con esto de alguna manera también doy una semi-respuesta al profesor Carnoy de las dificultades que hoy día tenemos. Mientras más se impone esta idea que deja fuera de juego los valores y lo intelectual, más difícil se hace establecer dentro de la sociedad un debate que precisamente apunte a reivindicar y realzar esos valores y esos asuntos. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a ustedes.